En siglos anteriores de barbaries y poca paciencia, habían sido ejecutadas cientos de personas, ocupando tierras llenas de cadáveres, aunque sobraba espacio. Los ejecutores cumplían órdenes y nadie pensaba en contaminación. Así, pasaron muchos años hasta el presente, donde habitamos millones de seres humanos, y nadie creería que puede existir alguien disfrutando tortura alguna. ¿O sí? Pues he de narrarte una historia que acosa mis recuerdos desde que un viejo tío, un domingo en su campo, viviendo como ermitaño, me dejó cavilando, sin habla, con su cuento que decía ser verdad, sin dar la identidad del culpable. Escucha bien, sobrino. Debes saber estos hechos que la familia ocultó por años. Habló el viejo en un tono casi susurrando. Hace más de 15 años, creo, no recuerdo bien, un pequeño de solo 10 años parecía ser la personificación del innombrable. Comentaba frunciendo toda su cara. Una tarde, corrían los padres de la escuela desesperados por las calles. Gritaban el nombre de un niño pequeño de 7 años, Luis. La policía y todo el pueblo buscó por meses y no lo encontraron. En la iglesia organizaron una misa de difuntos para su descanso eterno. No había tumba, solo flores y tejidos hechos por las mujeres que colgaban de ventanales y paredes del colegio en su recuerdo. Aunque duró poco la paz, cortando el duelo en pedazos, otra desaparición repentina de un pequeño de 9 años, Paul. Esa vez, la búsqueda fue más intensa. Llamaron a la policía del pueblo más cercano para ayudar. Nuevamente, todos colaboraron. La indignación y el odio se intensificaba en todos, pero era en vano. Tampoco aparecía. Pasaron 2 meses y ningún rastro. La pesadumbre empezó a arruinar a los pobladores, empezando a desconfiar unos de otros. Algunos fueron a vivir a otras tierras, otros dejaron de hablarse y cercaron sus casas. Apenas se saludaban al cruzarse en el almacén de don Juan o cuando venían a mi herrería. Pero la cerré a los 3 meses de todo eso. No quería vivir así y me aislé en mi finca. Contaba el tío con amargura. ¿Y cuál es el secreto de la familia entonces?, le pregunté al tío. Esto que te estoy contando. Nadie te lo dijo seguramente, respondió. Aunque te diré que hace 2 años atrás, los hermanos del niño Luis pusieron abogados y activaron la investigación. En las noticias de la radio y los diarios hablaban de investigadores expertos registrando todo el pueblo, hasta lugares y casas abandonadas. También revolvieron esa donde yo vivía y la de tus padres. Los interrogaron como a todos los demás que seguían viviendo allá. Unas 10 familias. Pero seguro no te lo dijeron porque te habías mudado a la ciudad. Asentía asegurando con su cabeza. No lo sabía y nadie me contó nada. Tampoco recuerdo lo que dices. Apenas algunas caras de compañeros de la escuela primaria, le respondí. Estaba anocheciendo y me despedí del viejo tío. En el regreso traté de hacer memoria y solo venían los pocos recuerdos borrosos de antes. Entonces comencé a buscar en internet sobre esos casos en el pueblo. No había información de 15 años atrás sobre ninguna de esas desapariciones que relató, pero sí una noticia más reciente sobre esa investigación última. La policía había dado vuelta, literalmente, a las casas que quedaban. La noticia hablaba sobre un macabro descubrimiento bajo una de ellas. Me asustó que fuera la ex casa del tío. La nota rezaba lo siguiente: macabro hallazgo de cajas usadas como ataúdes bajo las casas abandonadas de la calle Prim del pueblo central. Dentro se encontraron huesos humanos, junto a líquidos e insectos que se han llevado para estudio con el fin de encontrar al asesino y reconocer si los restos corresponden a los niños desaparecidos 15 años atrás. De pronto,
Entré en pánico. 1000 cosas cruzaron por mi mente, y una de ellas era que él pudiera ser el autor del horror. No volví más al pueblo. Sentí una mezcla de miedo y agonía, como si hubiera vivido algo de eso. Era extraño y paralizante cómo me sentía. Busqué ayuda psicológica unos meses, pero no resultaba. El fantasma de la duda y el miedo no me dejaban en paz. Dejé de ir a trabajar. Me encerré en el departamento. Las pesadillas eran cada vez más terroríficas y el insomnio apareció para no dejarme. En semanas era otro yo, abandonado. Dejé las redes sociales y solo me tiraba en la cama a mirar películas antiguas hasta que me cortaron el servicio por falta de pago. La última noche de la televisión avisaba una noticia urgente. El caso de Pueblo Central parecía estar resuelto. Mostraba fotos pixeladas de esos cajones con 5 agujeros. Adentro, huesos con podredumbre seca que habían sido líquidos intestinales, sangre y aguas con larvas que se comían esos cuerpos. Las extremidades y el cráneo sueltos habían sido puestos después de la descomposición de los cadáveres. Pero, ¿cómo sabía todo eso si no lo mostraban ni lo decían en la noticia? ¿Qué me estaba pasando? ¿Por qué veía esas imágenes? ¿Estaba imaginando o estaba enloqueciendo? 5 años hace que estoy en este antro de enfermos mentales peligrosos. Solo recuerdo que esa noche de las noticias me llevaron atado y con camisa de fuerza. Me condenaron por la muerte bajo tortura de los niños. Dicen que eran mis compañeros de escuela. Dicen que los dejé sufriendo hasta el final con la temible y horrorosa tortura del escafismo, usada por los persas en el año 401. ¿Pero qué locura es esta? ¿Cómo podría con tan solo 10 años saber de eso? ¿Acaso el viejo tío me ayudó y lo tapó todo? Dijeron que encontraron mis huellas, analizando el ADN. Me tienen retenido hasta mi muerte aquí, en esta celda diminuta. La historia que me contó el tío es una locura y me condenaron a mí. Nadie me escucha ni me cree, aunque cada tanto mi boca se pone agria y huelo ese lejano aroma a leche endulzada con miel que probaba antes de darles a esos pequeños molestos, inmóviles llorando en el cajón. Esos que nunca querían jugar conmigo en los recreos. ¿Acaso conoces todos los secretos de tu familia? ¿Sabes qué es lo que esconden de ti? Y solo susurran para que no te enteres de eso que nadie debe saber. ¿Serás tú el protagonista de ese secreto? ¿Hasta dónde es válido que se guarde el secreto solo para proteger a un familiar? ¿Ustedes guardarían un secreto como el que nos narran en este episodio? Esperemos que, si tienen algún secreto así, puedan compartirlo con nosotros. Los invitamos a que nos envíen sus correos electrónicos a masterror@masterror.mx, que nos escriban en la caja de comentarios o pueden compartirnos sus historias en nuestro Facebook, facebook.com/masterrormx. Síganos en Instagram, @masterrormx. También los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, le den like a la narración y compartan, para que podamos generar más contenido. Nos escuchamos en la siguiente, y recuerden, no tengan miedo de eso que no pueden ver, pero está ahí, detrás de ustedes.